Es mi corazón el que se inspira. Continuamos con Reencuentro. La vida podría ser más divertida si imaginamos que es un viaje en tren. La potencia de la máquina impulsando nuestros sueños y proyectos. Un maquinista que nos dirige por la ruta como Dios guiando nuestra vida. Unos rieles que señalan el horizonte, el viento entrando por las ventanas para refrescar las sonrisas de nuestros rostros, contemplando en el trayecto el verdor de volcanes y montañas, el azul del cielo y su reflejo en el mar y los lagos. Le traemos la magia sobre rieles, la historia que empujó la industria en El Salvador, la llegada, auge y caída del ferrocarril como medio de transporte en nuestra tierra de Cuscatlán. Acomódese porque precisamente comenzamos con este viaje. Toma esta canción, patria querida. Reencuentro con el deporte, la cultura y el arte. El primer tren llegó a El Salvador desde Inglaterra en 1882. El antiguo puerto de Acajutla fue testigo de su recibimiento, gracias a las gestiones del presidente Rafael Saldívar. Para poner los motores en funcionamiento, fue necesario firmar contratos que permitieron la llegada de empresas extranjeras para construir la infraestructura de vías férreas, estaciones y la posterior operación de las máquinas. Familias enteras encontraron una forma de vida en la construcción de las líneas que surcaron los verdores y circundaron los cerros y volcanes de El Salvador. El uso de este medio de transporte fue un verdadero catalizador del progreso nacional a finales del siglo XIX. Las mercaderías, tanto las exportadas como las importadas, recorrían el país en tren hasta y desde el puerto de Acajutla. El ferrocarril era la novedad. Poco a poco las estaciones se fueron convirtiendo en verdaderos centros de intercambio. Se compartían productos requeridos por los viajantes a última hora, se presenciaban despedidas y reencuentros. Así era El Salvador de antaño. Me acuerdo cuando corríamos esas locomotoras de vapor. Esta locomotora la manejé algunas veces. Corrí muchos trenes nocturnos de importación y exportación, ¿verdad? Y corrí también trenes completos de ganado que iban para Guatemala. El tren movía la industria y el comercio, el café, el cemento, el hierro, los textiles, los alimentos y cualquier otro artículo que llegaba a las principales plazas de comercio era movilizado en vagones a través de los extensos rieles que surcaban el territorio. El ser maquinista realmente es una experiencia, realmente yo diría que privilegiado realmente de ser maquinista en nuestro país y haber trabajado a nivel nacional con trenes de pasajeros, trenes de carga. Así que el manejar estas locomotoras es una gran responsabilidad, pero también una gran satisfacción cuando uno sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Yo aquí considero que he movilizado millones de personas a nivel de aquí de El Salvador, porque el último tren de pasajeros que movilicé fue San Salvador a Popa, distrito número 3, y movíamos prácticamente 100,000 personas al año, más 100,000, 200,000, y lo anduvimos haciendo por 5 años. Mi primer viaje en el tren fue San Salvador a Puerto Tecutuco, que es lo que yo quería pasar por mi cantón y ver que mi abuela me esperaba, viéndome pasar la primera vez con mis amigos y todo en el cantón, ¿verdad? Esa fue una satisfacción muy grande, ¿verdad? El pasar cerca de los ríos, de los lagos, ver la gente del campo tan especial, ¿verdad? Bueno, incluso cuando nosotros nos descarrilamos, creo que comíamos hasta de gratis, porque la gente es tan bondadosa en el campo, nos apreciaban mucho. La verdad que el ferrocarril es un medio de transporte por excelencia, mucho más seguro, mucho más barato, mucho más ecológico. Nosotros con una locomotora de estas diésel eléctricas que tenemos, ellas gastan 1 galón por kilómetro. Imagínense, podemos mover 1.800 toneladas. Estamos hablando de 40, 50 vagones, ¿verdad?
Bueno, queremos enviar un fraternal saludo a todos nuestros compatriotas que están fuera de nuestras fronteras a nivel mundial, vea, si nos ven, a nuestros familiares que los quiero mucho. Un abrazo. Un abrazo. Sin duda, las locomotoras movían a El Salvador, eran catalizadoras del desarrollo. La vida moderna del país fue acompañada con ese peculiar sonido de tren que anunciaba su partida. Un viaje hacia nuevos horizontes. Este medio de transporte hizo que El Salvador se equipara con otras naciones del Istmo Centroamericano que lo introdujeron antes, pues las locomotoras fabricadas en Europa o Estados Unidos hicieron que el país saltara los inconvenientes en el traslado de las mercaderías que imponían los medios tradicionales de transporte, usados hasta ese momento. Hacemos una pausa, pero al regresar seguirá conociendo en Reencuentro más sobre la historia del tren en El Salvador y los secretos que guarda el Museo del Ferrocarril, que funciona en las antiguas instalaciones de FENADESAL en la capital salvadoreña. Ya regresamos con Reencuentro. Reencuentro también puedes verlo en Centroamérica TV, Telemundo Washington y tu conexión centroamericana en Los Ángeles, Estados Unidos. Es mi corazón el que se inspira. Continuamos con Reencuentro. Esta es una historia resumida en artefactos, fotografías y máquinas que se resguardan para las nuevas generaciones en el Museo del Ferrocarril, punto de encuentro de familias deseosas de conocer más sobre un medio de transporte que por décadas impulsó el desarrollo y que ahora revivimos para usted en nuestro programa. En diciembre de 2015, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA abrió las puertas del primer Museo del Ferrocarril en El Salvador. Este museo nace originalmente porque en el año 2002 hubo un proceso de destrucción del patrimonio ferroviario de parte del Estado salvadoreño. Estos objetos fueron resguardados por los trabajadores y este patrimonio que nosotros tenemos ahora ha sido puesto a disposición de los salvadoreños por parte de las autoridades de CEPA. En el año 2015 se inaugura en diciembre este museo que busca principalmente dar a conocer esta riqueza histórica, patrimonial, esta riqueza de objetos que nosotros tenemos en el patrimonio cultural ferroviario. En el museo vamos a encontrar, en esta sala de exhibición, que es la sala de exhibición permanente, vamos a encontrar la historia del ferrocarril. Aquí se habla del tranvía, que ya se está como olvidando, el tranvía Sangre, que fue como el precursor del ferrocarril en nuestro país. Ya la llegada del ferrocarril desde 1884, cuando llegó a Sonsonate, a Cajutla Sonsonate, porque hay un vínculo estrecho entre los ferrocarriles y los puertos. Luego hablamos del ferrocarril inglés, cómo se consolidó, y a 1908 comentamos la llegada del ferrocarril por una empresa norteamericana que inició desde la Unión y conectó con Guatemala, porque eran los mismos propietarios que tenían el ferrocarril en Guatemala. Hablamos de las cargas, hablamos del lenguaje ferroviario, la comunicación, el telégrafo, el teléfono, las formas de comunicación que eran como importantes, objetos que parecerán extraños, por ejemplo una bicicleta de vía, una bicicleta que iba sobre las líneas del tren, teléfonos portátiles de principio del siglo XX, relojes, sillas, es decir, una serie de objetos muy interesantes, las cajas fuertes que estaban en las estaciones, los moldes para hacer las reparaciones de las locomotoras, y tenemos en esta sala al finalizar a una locomotora de 1925 elaborada en Filadelfia, ensamblada en este país y que funcionó desde esa época, una locomotora a vapor. Luego se entra la imprenta, la empresa ferrocarrilera tenían su imprenta también. Se pueden ver las máquinas de principio de siglo, tipos de imprenta, se habla un poco de todo lo que se imprimía. Luego se pasa al área de talleres, donde tenemos
una exhibición de coches, troques, que son como las llantas de la locomotora, diversos coches, y una de las piezas más exquisitas de esta colección, que es el vagón presidencial, que lo usaron algunos presidentes. Viajaron varios presidentes en este vagón. Luego pasamos a ver toda la maquinaria que hay en estos talleres. Los tornos, hay una grúa de vapor de 1925 inglesa también ahí, y se pueden ver cómo funcionaba la fragua, cómo funcionaban esta parte de los talleres. Luego se pasa a la Casa Redonda, que es una especie de garaje de locomotoras donde hay una colección de locomotoras, entre ellas una locomotora de vapor, una locomotora alemana y varias locomotoras adquiridas en 1964. Ahí puede verse, apreciarse estas grandes moles que pesaban 80 toneladas y que arrastraban 200 o 300 toneladas de peso. Luego se pasa a la casona, que es la casa del jefe de la mecánica, que también las autoridades de CEPA decidieron restaurar. Se ha hecho un proceso en este complejo para ir rescatando todo el patrimonio, no solamente histórico, sino también el patrimonio cultural edificado que hay acá. Esta es una casa interesante del neofrancés colonial norteamericano que está acá. Habían dos casas originalmente, solo tenemos una, y luego puede pasar la gente. Hay una cancha y árboles, tenemos tanques, tenemos un paisaje muy interesante en estas instalaciones. Muchas de las piezas expuestas han sido declaradas con valor histórico y cultural por parte de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Disfrutemos de estos interesantes artefactos y apreciemos las máquinas que por décadas movieron a El Salvador. Bueno, aquí tenemos un patrimonio cultural ferroviario. Visítenos, hay mucha gente que viajó en el ferrocarril, en estas máquinas, en estas locomotoras, y cuando vengan a nuestro país, visítenos. Pueden encontrar aquí el calor de la historia con ustedes. Si usted decide visitar el Museo del Ferrocarril, también podrá disfrutar de un recorrido en tren al interior de las instalaciones de FENADESAL. Le invitamos a que viva esta experiencia y se transporte hasta la época de oro de los trenes en nuestro pulgarcito de América. Ya regresamos con Reencuentro.